Los biomas del mundo, del desierto a los bosques lluviosos. La mayoría de la superficie de la Tierra está poblada por vida animal y vegetal. Sin embargo, hay grandes diferencias en la abundancia y la clase de animales que habitan las diferentes regiones del planeta. Por ejemplo, en las dunas hay poca vida animal o vegetal, mientras que en los bosques tropicales existe una amplia variedad de pequeñas formas de vida. Las regiones del océano poco profundas también tienen una increíble abundancia y variedad de formas de vida, y ninguna de ellas podría vivir ni en las dunas del desierto ni en los bosques tropicales. Las grandes áreas pobladas por vida animal y vegetal característica se denominan biomas. Los requerimientos para la vida: nutrientes, energía, agua y temperaturas adecuadas. Para que exista la vida se tienen que conjuntar 4 requerimientos básicos. En primer lugar, son necesarios los nutrientes como el carbón, el nitrógeno, el fósforo y el calcio, utilizados en la construcción del tejido viviente. Las plantas obtienen los nutrientes del suelo y de la atmósfera, o en el caso de las algas, de los gases y los minerales disueltos en el agua. Los animales obtienen los nutrientes ya sea del consumo de plantas o de otros animales. En segundo lugar, la energía es indispensable para la formación del tejido viviente a partir de los nutrientes. Las plantas obtienen esta energía del sol, la convierten en energía química por medio de la fotosíntesis. Los animales obtienen esta energía de las plantas y animales que consumen y que tienen la energía almacenada. El tercer factor de máxima importancia necesario para la vida es el agua. Las células de todo organismo viviente, desde un simple musgo hasta el ser humano, están formados en su gran mayoría de agua. El agua es el solvente en el que se llevan a cabo todas las reacciones químicas de la vida. La vida no podría existir sin este solvente químico. El cuarto y último de los requerimientos para la vida es una variedad de temperaturas que permitan ejercer todas las reacciones químicas necesarias para la actividad celular. La ausencia de tal variación de temperatura explica por qué existe tan poca vida en la cima de las elevadas montañas o en los helados territorios del Antártico. Las regiones geográficas del planeta varían de acuerdo con la disponibilidad de estos 4 requerimientos imprescindibles para la vida. Si uno de estos requerimientos es escaso o no existe en una región geográfica, la vida también será escasa o inexistente. Por otro lado, si una región geográfica tiene en abundancia estos requerimientos, la vida será abundante en esa región. Por lo tanto, el ambiente físico determina en gran medida la vida en la región. En la mayoría de las regiones o biomas de la Tierra, las necesidades de vida están distribuidas de diferente manera. Esto origina que las plantas y animales se adapten para aprovechar los abundantes recursos y minimizar los efectos negativos que genera la escasez de otros. Uno de los principales factores que afectan el ambiente físico es el clima. El clima es una medida de la temperatura promedio, las precipitaciones, la humedad, la velocidad de los vientos y otros factores ambientales en un área determinada. El clima en una región se ve afectado por diferentes factores: latitud, elevación y cercanía a montañas y océanos. Factores que afectan el clima. Latitud. La latitud es la distancia hacia el norte o hacia el sur a partir del ecuador, que se mide en grados. Cerca del ecuador, con latitud de 0 grados, los rayos del sol llegan en línea directa a la superficie de la Tierra durante todo el año. En zonas hacia el norte o sur del ecuador, los rayos del sol llegan a la Tierra formando ángulos, por lo que su intensidad no es la misma. Entre mayor sea la latitud hacia el norte o hacia el sur, será menor la energía solar que se recibe en estas regiones durante el año. Los polos de la Tierra tienen las latitudes más elevadas, 90 grados, y siempre están cubiertas de hielo. La latitud no solo tiene relación con la cantidad de energía solar que recibe un área, sino también con los niveles de precipitación de la misma. En el ecuador, el aire caliente saturado de humedad se eleva continuamente de la superficie. Conforme se va elevando, el aire se enfría y la humedad en él se condensa y se precipita a la Tierra en forma de lluvia. Por esta razón, las regiones del mundo alrededor del ecuador, llamadas trópicos, son no solo las más calientes, sino las más húmedas de la Tierra.
El aire seco que queda después de una intensa lluvia tropical viaja en dirección norte o sur, dependiendo del hemisferio, cerca de los 30 grados de latitud. Este aire seco se vuelve a calentar con la luz del sol que refleja la superficie de la Tierra. Esto crea un área de aire extremadamente caliente, seco, bajo la cual se localizan los desiertos de la Tierra como el Sahara y el Mojave. Este patrón se vuelve a repetir a una latitud de 60 grados. Aquí el aire frío y húmedo se eleva y casi de inmediato se precipita a la Tierra en forma de lluvia. El aire frío y seco se divide en dos corrientes de aire. Una viaja hacia los polos y la otra regresa al centro del hemisferio. Factores que afectan el clima. Elevación. La elevación también juega un papel importante en el clima de una región o bioma. Conforme aumenta la elevación, la atmósfera se vuelve más delgada. El aire más delgado no puede retener el calor como lo hace el aire denso. Como resultado de esto, la temperatura desciende cerca de 3.5 grados Fahrenheit por cada 1000 pies de altura. La nieve permanece en partes de las montañas rocallosas y cascadas durante el verano por las heladas temperaturas en estas alturas. La modificación de los patrones de lluvia es el otro papel que desempeñan las montañas y que determina el ambiente físico. El aire cargado de agua se ve forzado a elevarse y a enfriarse aún más cuando se topa con una montaña. El agua en el aire se condensa y se precipita a la tierra en forma de lluvia o nieve del lado donde se encuentra el aire en la montaña. El ahora aire seco se calienta conforme viaja hacia abajo del lado opuesto de la montaña. El aire caliente absorbe la humedad de la tierra y crea lo que se conoce como vestigios de lluvia. Esto ayuda a explicar por qué las montañas rocallosas de Colorado y las montañas de la Sierra Nevada de California reciben cientos de centímetros de precipitación cada año, mientras que las áreas bajas reciben muy poca lluvia o nieve. Factores que afectan el clima. Cercanía con los océanos. La cercanía con los océanos también afecta el clima de una región. Ya que el aire tiende a enfriarse y a calentarse más lentamente que la Tierra, las regiones costeras tienden a tener menos variaciones en las temperaturas del día y la noche que en otras regiones. Por ejemplo, las diferencias entre las temperaturas bajas y altas durante el día en el bosque lluvioso olímpico en las costas de Washington es de solo 10 grados debido a su cercanía con el Océano Pacífico. En el desierto de Mojave, la fluctuación de temperatura de entre 30 grados entre el día y la noche no son nada raras. Las corrientes oceánicas también pueden hacer que un área costera sea más cálida o fría de lo que acostumbra ser. Por ejemplo, las ciudades de San Francisco y Los Ángeles tienen temperaturas más bajas de las que se podría esperar por su latitud, ya que las corrientes oceánicas llevan agua fría del Ártico que recorre la costa oeste de los Estados Unidos. Por otra parte, las islas británicas son más cálidas de lo esperado dada su latitud, ya que las corrientes del Golfo llevan agua caliente desde cerca del Ecuador hasta las islas y el norte de Europa. Los factores de latitud, elevación, cercanía con las montañas y los océanos, y los climas que originan, dan como resultado 7 clases principales de biomas, cada una con varias subclasificaciones. Las 7 clases principales de biomas son tundra, bosque boreal, bosques templados, bosques lluviosos, desiertos, pastizales y zonas acuáticas. En lo que resta de este programa veremos las principales clases de biomas y cómo la vida en ellos está determinada por el ambiente. Biomas. Tundra. Tanto la tundra alpina debido a su elevación y la tundra ártica por su latitud hacia el norte están marcadas por temperaturas por debajo del punto de congelamiento durante gran parte del año. El verano en ambos tipos de tundra solo dura unas cuantas semanas. Debido a la duración tan corta de los veranos, la vida vegetal en estas regiones tiene muy poco tiempo para crecer y permanecer cerca del suelo. La corta estatura de las plantas de la tundra les ayuda a protegerse de los vientos de invierno. Durante el verano, las aves migratorias como los gansos viajan a la tundra ártica para criar su prole y alimentarse de los mosquitos que se originan dentro de las condiciones casi ideales que existen en las áreas frías y pantanosas formadas por el deshielo de la nieve de la tundra. Tanto en la tundra alpina como en la ártica existen grandes mamíferos. En la tundra alpina encontramos carneros y cabras montañesas. En la tundra ártica, caribús y renos. La vegetación de la tundra también alberga a pequeños mamíferos como las marmotas en la tundra alpina y los lemmings en la ártica. Biomas. Bosque boreal.
Grandes bosques boreales se ubican en las grandes cordilleras montañosas y en el sur del Círculo Ártico, al sur de Canadá y al norte de los Estados Unidos. El tipo de vida predominante en estos bosques son los abetos plateados y pinos a quienes se conoce como coníferas. Las coníferas se adaptan para sobrevivir en un ambiente siempre frío y cubierto de nieve, que les deja una temporada muy corta para poder crecer y muy poca humedad disponible durante el invierno. Todas las coníferas tienen una esencia a pino característica que proviene de la resina anticongelante que contienen y que les permite que los nutrientes y el agua corran por su tronco y ramas aún durante un clima frío extremo. Esto también les permite conservar sus hojas en forma de agujas y llevar a cabo la fotosíntesis durante todo el año. La mayoría de las coníferas tienen una estructura angulosa, ramas flexibles que les permiten soportar el peso de la nieve. Esto evita que las ramas se trocen durante las intensas nevadas. La cobertura cerosa y la pequeña superficie de las hojas de las coníferas les ayuda a minimizar la pérdida de agua por la evaporación. Esto es muy importante puesto que durante el invierno las coníferas y otras plantas carecen de agua, ya que ésta se encuentra en forma de nieve o hielo. Un gran número de especies habitan los grandes bosques de coníferas. Los animales como el caribú o el carnero que habitan la tundra durante el verano, por lo general durante el invierno, emigran hacia los bosques de coníferas para disfrutar del clima más templado del bosque. Otros grandes mamíferos como el alce, el reno y el uapití también se pueden encontrar en estos bosques de coníferas. Los principales depredadores en estos bosques son los leones montañeses, osos, lobos y zorros. Biomas, bosque caducifolio templado. Yendo más hacia el sur, hay más luz disponible para la fotosíntesis y las temperaturas se vuelven más propicias para la realización de las reacciones químicas necesarias para la vida, dando como resultado más abundancia de vida. Estas áreas están cubiertas de bosques templados. Hay dos tipos de bosques templados: bosques caducifolios templados y bosques lluviosos templados. Los bosques caducifolios tienen un promedio de lluvia de 75 a 150 centímetros al año, lo que proporciona a los árboles el agua necesaria y evita así adaptaciones como las hojas angostas y cerosas de las coníferas. Los árboles en los bosques caducifolios tienen hojas anchas que pueden absorber más luz solar que las angostas hojas de las coníferas. Sin embargo, durante el invierno, los bosques caducifolios experimentan periodos de temperaturas congelantes y poca luz solar que no les permite obtener la energía suficiente para retener sus hojas y llevar a cabo procesos de crecimiento o reproducción. Como consecuencia, los bosques caducifolios se desprenden de sus hojas y entran en un periodo de inactividad llamado letargo. Las hojas que yacen en el suelo proveen de alimento y hábitat a las bacterias lombrices y hongos. Una gran diversidad de vertebrados como renos, ratones, ardillas, mapaches y varias especies de aves habitan los bosques caducifolios. A principios de la primavera, antes de que los árboles bloqueen la luz del sol, flores silvestres cubren el suelo de los bosques caducifolios. Biomas, bosques lluviosos templados. Los bosques lluviosos templados rara vez carecen de humedad, ya que por lo general reciben de 250 a 500 centímetros anuales de lluvia. Las temperaturas rara vez o casi nunca alcanzan el punto de congelamiento. Los bosques lluviosos templados se ubican donde los patrones de lluvia de la costa proporcionan temperaturas moderadas y grandes cantidades de lluvia. Las costas del Pacífico de Norteamérica desde Washington hasta Alaska son un ejemplo de estas áreas. La abundancia de agua y continuas temperaturas moderadas en los bosques lluviosos templados hace que los árboles que crecen en ellos nunca se deshagan de sus hojas durante todo el año. Sin embargo, ya que los bosques lluviosos templados se ubican en latitudes elevadas a lo largo de las costas con neblina, la luz solar es bastante escasa. Por esta razón, las siempreverdes, particularmente las coníferas, que se adaptan mejor a ambientes con poca luz que los árboles de hojas anchas, son las especies dominantes en los bosques lluviosos templados. Puesto que las angostas hojas de las coníferas no bloquean la luz tanto como los árboles de hojas anchas, algo de luz llega al suelo de los bosques lluviosos templados y da origen a los musgos, helechos, diferentes tipos de líquenes, una combinación de algas y hongos. Tanto los líquenes como los musgos crecen en los troncos de los árboles vivos y muertos, tratando de conseguir más luz. Los diferentes tipos de hongos también encuentran las condiciones ideales para crecer en la vegetación húmeda y en descomposición del suelo de los bosques lluviosos templados. La vida animal como los caracoles y las babosas, una variedad de insectos y animales de mayor tamaño como los renos, abundan en los bosques lluviosos templados.
Biomas, bosques lluviosos tropicales. Los bosques lluviosos que se localizan en áreas tropicales solo cubren el 6% de la superficie de la Tierra y se cree que albergan por lo menos a 5 millones de especies, lo que representa de la mitad a 2/3 del total de las especies del mundo. Las precipitaciones varían entre 250 y 400 centímetros anualmente y las temperaturas oscilan entre los 80 y los 90 grados. Los bosques lluviosos tropicales presentan estratos con varias capas de vegetación. Los árboles más altos en estos bosques alcanzan hasta los 450 metros. Por debajo de ellos, a los 300 metros, está una continua capa de copas de árboles. Bajo estos árboles está otra capa de árboles y enredaderas. Estas capas de vegetación son tan densas que la luz del sol no llega a tocar el suelo del bosque. Las plantas que crecen en el suelo de estos bosques tienen grandes hojas que les permiten captar la poca luz que llega a penetrar. Dada la escasez de material vegetal comestible a nivel del suelo, la mayoría de la vida animal de los bosques lluviosos tropicales habita en los árboles. Dentro de estas especies están los monos, las aves como los tucanes y una gran variedad de insectos. La competencia por la obtención de nutrientes es muy dura tanto en plantas y animales en los bosques lluviosos, ya que los nutrientes los absorben los hongos y las bacterias de los organismos muertos, y los árboles y las enredaderas los absorben de inmediato para poder activar su crecimiento. Biomas, desierto. Completamente opuestos a los bosques lluviosos están los desiertos. Hay desiertos en cada continente, generalmente a una latitud de entre 20 y 30 grados norte o sur. Los desiertos se presentan en áreas donde hay tan poca precipitación que los pastos no pueden sobrevivir. Los desiertos como el del Sahara, donde nunca llueve y no hay vegetación alguna, representan los climas desérticos más extremos. Sin embargo, la mayoría de los desiertos se caracterizan por una vegetación escasa y grandes áreas de suelo expuesto. Es interesante que las plantas están distribuidas como si hubieran sido plantadas a mano. Las plantas son arbustos o cactus con raíces grandes y poco profundas. Sus raíces poco profundas absorben rápidamente el agua de las no muy frecuentes tormentas en el desierto. Las hojas y tallos de las plantas del desierto tienen una cubierta cerosa que evita que el agua se evapore. Los tallos y las hojas de las plantas del desierto, como los cactus, tienen otras adaptaciones únicas. Por ejemplo, los tallos de los cactus pueden expandirse rápidamente y así almacenar grandes cantidades de agua después de una tormenta para poder utilizarla más adelante. Para proteger el agua almacenada de los sedientos animales del desierto, los cactus tienen espinas para alejar a los depredadores. Al igual que las plantas del desierto, los animales también se adaptan para poder sobrevivir con poca agua. Por ejemplo, los reptiles, una de las principales clases de animales que habitan el desierto, tienen una piel gruesa, escamosa que evita la evaporación del agua. Pequeños mamíferos del desierto como las ratas canguro utilizan y almacenan el agua que obtienen de la vegetación de la que se alimentan, que pueden pasar toda su vida sin tomar una sola gota de agua. Algunos mamíferos más grandes como el carnero también habitan el desierto. Durante las épocas de mayor sequía, estos grandes mamíferos dependen de los agujeros de agua permanentes para conseguir el agua necesaria para vivir. La mayoría de los animales del desierto son nocturnos o realizan sus actividades durante la noche, lo que los mantiene alejados del tremendo calor del día. Durante el día, la mayoría de los animales del desierto vive en madrigueras subterráneas. Biomas, pastizales. Los biomas de los pastizales reciben más precipitación que los biomas del desierto, lo que les proporciona la humedad necesaria para albergar diversidad de hierbas. Sin embargo, la lluvia en los pastizales no es suficiente como para desarrollar plantas de mayor tamaño como los árboles. En los pastizales, los árboles solo se localizan en áreas cercanas a ríos o arroyos. Desde los pastizales de hierbas altas de Iowa e Illinois hasta los pastizales de hierbas cortas del este de Colorado, Wyoming y Montana, en algún tiempo en Norteamérica estos pastizales abarcaban cerca de la mitad del continente. A lo largo de los años, el crecimiento y descomposición de los pastizales ha hecho que estas regiones tengan la tierra más fértil en el medio oeste norteamericano. Actualmente quedan pocos pastizales vírgenes en los Estados Unidos, ya que la mayor parte de los pastizales de hierbas altas se han utilizado para el cultivo de cosechas comerciales como la de trigo, y las praderas de hierbas cortas se han convertido en lugares para pastar de mamíferos como reses y caballos.
En las praderas de hierbas cortas que aún quedan intactas en Colorado, Wyoming y Montana, todavía se pueden encontrar manadas de grandes mamíferos como el bisón y el berrendo, al igual que pequeños mamíferos como perros de la pradera y reptiles como la serpiente piel de diamante. Una clase única de pastizal llamada sabana cubre la mayor parte del continente africano. La sabana tiene una precipitación anual de 30 centímetros en una corta temporada de lluvia y el resto del año permanece seco. Algunos árboles como el boabab pueden almacenar el agua y vivir en grupos dispersos en la sabana. Pero los más destacados de la sabana africana son los herbívoros. Elefantes, rinocerontes, gacelas y jirafas que se alimentan de los pastos y árboles de esta región, mientras que los carnívoros como los leones, leopardos y hienas hacen de estos sus presas. Biomas, vida marina. Además de los biomas terrestres, el planeta también alberga biomas marinos y acuáticos. Los biomas marinos de los grandes océanos de la Tierra cubren cerca del 71% de la superficie de la Tierra. Hay 4 clases principales de biomas marinos: aguas costeras, arrecifes de coral, mar abierto y comunidades en conductos de ventilación. Las áreas costeras adyacentes a las grandes masas de tierra tienen abundancia de vida. Las aguas poco profundas de las costas permiten que la luz del sol llegue a una variedad de formas de algas y las corrientes acarrean nutrientes de tierra firme hacia el mar. Las zonas intermareales que se cubren y descubren alternadamente por las olas son el albergue de una increíble variedad de vida animal, entre los que encontramos cangrejos, anémonas marinas, caracoles y erizos de mar y mamíferos como leones marinos y focas. Es en estas zonas intermareales donde se piensa que la vida tuvo su origen. Más allá de las zonas intermareales se encuentra lo que se conoce como la zona cercana a la costa. Esta zona siempre está cubierta por agua de mar, pero no es tan profunda, ya que permite que las plantas como este gran kelp café se afiancen al suelo oceánico y salgan a la superficie. En la costa oeste de los Estados Unidos y en otras partes del mundo, el kelp se cultiva de manera comercial en estos bosques oceánicos para la producción, no tan solo de comida, sino de gran variedad de productos que van desde helados hasta cosméticos. Estos bosques de kelp cercanos a la costa son también el refugio de gran variedad de especies de peces y aves marinas y de mamíferos como la nutria de mar. Los arrecifes de coral son una clase única de bioma de las cálidas aguas tropicales. Los arrecifes de coral se forman a partir de los depósitos de carbonato de calcio que se desprenden de los esqueletos de varias especies de un tipo de algas unicelulares llamadas algas dinoflageladas. Los arrecifes de coral dan cabida a una amplia y colorida variedad de vida marina, desde invertebrados como las esponjas y las anémonas marinas hasta cientos de especies de peces. En mar abierto, las profundidades son demasiado grandes como para permitir que las especies multicelulares de algas se afiancen al suelo oceánico y como para que la luz alcance a penetrar. Como resultado, la principal fuente de alimentación en los biomas de mar abierto es el fitoplancton fotosintético unicelular, como las diatomeas y las dinoflageladas que flotan cerca de la superficie. El mar abierto también está poblado por diferentes especies de diminutos animales denominados zooplancton. El zooplancton, que se alimenta de fitoplancton, es el alimento de diversidad de especies, tanto de pequeños peces como mamíferos marinos, como la ballena jorobada que habita el mar abierto. En este también habitan una gran variedad de peces cultivados con fines comerciales, como el atún. En 1977, una exploración en el archipiélago de los Galápagos, a una profundidad de más de 2,5 kilómetros, los geólogos descubrieron el primero de un único tipo de bioma marino, que ahora los científicos lo conocen como comunidades que habitan los conductos de ventilación. Dadas las grandes profundidades, las comunidades en conductos de ventilación están sepultadas en la total oscuridad. Por esta razón, no hay organismos fotosintéticos para formar la cadena alimenticia.
El lugar de los organismos fotosintéticos lo toman las bacterias del azufre, que obtienen la energía del sulfuro de hidrógeno que emanan las profundas fumarolas mediante un proceso llamado quimiosíntesis. Las bacterias del azufre alimentan a una comunidad de organismos únicos, como los gusanos laminados, que pueden llegar a medir hasta 36 metros, y a otros animales como los cangrejos blancos ciegos, almejas blancas y enormes mejillones. Los científicos creen que todavía hay por descubrir otras comunidades igual de singulares que en las profundidades del océano. Biomas, aguas dulces. Las aguas dulces se pueden clasificar de acuerdo con el contenido de nutrientes, ya sea como oleotrópicas de bajo contenido alimenticio o eutrópicas o de alto contenido alimenticio. Por lo general, los lagos y estanques oligotróficos se encuentran en las áreas montañosas donde se abastecen de los riachuelos y ríos que corren en las montañas y llevan pocos sedimentos y, por consiguiente, relativamente pocos nutrientes. Sin embargo, el agua en los lagos y estanques de las montañas es rica en oxígeno, puesto que el agua fría puede retener más oxígeno que el agua caliente. Dadas estas condiciones, los peces como las truchas que necesitan grandes cantidades de oxígeno se desarrollan en lagos y estanques oligotróficos. Los lagos y estanques eutróficos reciben grandes cantidades de sedimentos, material orgánico y nutrientes inorgánicos como el fósforo de sus alrededores. Dadas las grandes cantidades de sedimentos, estos lagos y estanques siempre están turbios. Las elevadas concentraciones de nutrientes en el agua hacen que las algas proliferen en los lagos y estanques eutróficos. Al morir estas algas, los organismos en descomposición se alimentan con ellas y son ellos quienes consumen la gran parte del oxígeno de estos lagos y estanques, por lo que los lagos eutróficos tienen mucho menos oxígeno que los lagos y estanques oligotróficos. En los lagos y estanques eutróficos habitan peces como el bagre, que se adaptan mejor al ambiente turbio y menos oxigenado que las truchas. El hombre puede dañar y devastar tanto deliberada como inconscientemente todos los biomas de la Tierra. Las emisiones de azufre de la quema de carbón para la creación de energía han destruido los bosques y la vida marina en varias partes del mundo por la lluvia ácida que genera. En el pasado, los pastizales del medio oeste de Norteamérica se destruyeron de manera deliberada para proveer a los granjeros de tierras para la agricultura. Actualmente, una destrucción similar tiene lugar en la selva tropical de Sudamérica. Aunque algunos podrían argumentar que el haber convertido los bosques y los pastizales de Norteamérica en tierras de cultivo ha sido uno de los hechos más positivos en la historia de la humanidad, se podrían hacer las mismas argumentaciones con respecto a la conversión de la selva tropical en lugar de cultivo, o tales acciones ponen en riesgo a la tierra al desequilibrarla ecológicamente. Encontrar la respuesta a estas interrogantes, tratando de entender la interrelación que existe entre la Tierra y los organismos vivientes, será decisiva para la supervivencia del planeta Tierra.